Buenos días, estimados estudiantes de la licenciatura en Derecho. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle continuidad a sus clases, de criminología de acuerdo al avance programático. Hoy nos toca hablar sobre las clases y las funciones de la criminología. ¿Cuáles son las clases que existen? Teóricamente se pueden distinguir 4: científica, aplicada, académica y analítica. La criminología es una ciencia que estudia el crimen, los delincuentes y la conducta social. Sus funciones principales es investigar, prevenir y reducir la delincuencia. Las bases de la criminología son científica aplicada, académica, analítica, somática o biológica. Cada una de estas lleva un enfoque y un objetivo importante. De acuerdo a las principales funciones de la criminología son: estudiar el comportamiento de los delincuentes, identificar los patrones delictivos, organizar y presentar datos estadísticos, elaborar recomendaciones legales y políticas, intervenir en la readaptación social, que hoy ya no es llamada readaptación, hoy hablamos de la reinserción, porque es una palabra mal empleada de acuerdo al contexto. El tratamiento penitenciario, la elaboración de peritajes, ofrecer criterios para resolver los problemas sociales. La criminología aplica en el sector público y en el sector privado. La criminología como ciencia auxiliar del derecho nos indica que, de acuerdo al derecho penal, vamos a estudiar los delitos y a los criminales. Su objetivo es entender las causas de los crímenes y por qué llegó a cometerlo. La criminología se relaciona con el derecho penal de diferentes formas, pero algunas son: el derecho penal aplica la criminología, ya que los criminólogos estudian los documentos, las circunstancias de un caso para elaborar informes y planes de actuación. La criminología estudia los factores que motivan a los criminales, a la conducta de los delincuentes, la personalidad de estos, la relación entre el delito y las víctimas, las técnicas de prevención de la delincuencia, los trastornos psicológicos, porque hay delitos que son inimputables, como ustedes ya lo conocen. Los criminólogos estudian los factores individuales y sociales que influyen en la conducta delictiva, llamados factores endógenos o exógenos, los cuales pues a veces hablamos de la parte interna del individuo, y los factores ya sea cultura, sociedad, familia y religión. A la hora de criminología podemos decir que es una disciplina del derecho que se encarga de estudiar al fondo un delito, así como la aplicación de técnicas de prevención ante la delincuencia, el estudio de las víctimas y los trastornos psicológicos. ¿Cuáles son las ciencias auxiliares del derecho penal? Pues tenemos entre algunas la criminología, la penología, la victimología y la criminalística. Cada una de estas auxilia, una estudiando la conducta, uno estudiando las penas, otro en énfasis de los daños que sufrió la víctima, y el modus operandi en la criminalística y la reconstrucción de hechos. Entonces, cada una de estas situaciones que va a estudiar la criminología aunada al derecho penal, pues vamos a hablar de las diferentes aplicaciones de técnicas de prevención. Vamos a hablar de modelos preventivos, modelos de proceso dentro de la criminología penitenciaria, luego la criminología social, posterior de que la persona sale de que haya purgado su pena, la restauración. Sí podemos hablar de una restauración del daño a la víctima y de acuerdo a qué tipo de víctima, ya sea la víctima directa o las víctimas indirectas, que en este caso a veces son familiares, si hablamos de casos de homicidio. Y la criminalística, pues cuando vamos a reconstruir los hechos del cómo se dio, por qué se dio y cómo fue la manera que el individuo llegó hasta ese punto. Entonces, como ya tenemos cada uno de estos factores a estudiar, a analizar, pues lo que nos
corresponde posterior a eso es elaborar un peritaje para ofrecer diferentes criterios para resolver este problema que se nos está presentando. Podemos también hablar de estos patrones que tal vez la persona cometió el delito y posterior a eso pues desconoce por qué lo hizo. Y bueno, pues al dictaminar pues vamos a saber si la persona lo hizo en calidad consciente o simplemente no sabía lo que hacía. A veces ya tenemos que tener en cuenta que no nada más la persona sea impulsada, también hoy ya tenemos aquella persona que impulsa o que es el autor intelectual de que pues de tanto no te dejes, hazlo, mira, te apoyo en esto, que induce a que se cometa el ilícito. Entonces todos y cada uno de estos peritajes, de acuerdo al tratamiento de reinserción social y el tratamiento penitenciario, pues vamos a ofrecer diferentes criterios para poder resolver estos problemas existentes que se aplican a nuestro sector público. Y así. Otro tema importante que tenemos es el control social. El concepto utilizado en la sociología y la criminología es la ciencia de la pena para designar el control de la sociedad en frente a las conductas desviadas e indeseadas, concibiendo entonces el derecho penal como un medio de control, el cual tú cometes, sociedad o individuo, un delito, tenemos algo que está plasmado en un código, independientemente que el individuo lo conozca o no, pues sabemos que está existente, pero eso no significa que el hecho de que no lo conozca, pues no va a ser acreedor a una sanción. Entonces, para designar el control de nuestra sociedad frente a las conductas desviadas e indeseadas, pues lo combinamos con el derecho penal como un medio de control importante para que no se den ese tipo de conductas. A su vez, el control social penal es el control social formal, en el cual el subsistema global difiere que sus fines de prevención o represión del delito, de acuerdo a las diferentes maneras, esa no es una situación represiva, sino una manera de controlar a la sociedad mediante las penas, las medidas de seguridad, trabajo social y algunas faltas administrativas. Por eso nuestro sistema de justicia está tan muy bien armado para poder gobernar, poder controlar esta sociedad, porque independientemente que sea una sociedad que hablamos de Jalapa, cada una tiene su manera de cómo comportarse, cómo va a actuar, por qué va a actuar de esa manera. ¿Sale? Entonces, por eso es importante también tener el conocimiento de la sociología, ya que esta, en conjunto con la criminología, pues se va a estudiar y al derecho penal o a las diferentes áreas del derecho, pues va a auxiliar, pero principalmente esta, para conocer el por qué se comete este acto, el por qué la persona actúa de esta manera. ¿Sale? Bien, chicos, pues de antemano espero que no haya quedado ninguna duda. Como no hemos venido compartiendo en clase, pues estamos en este emprendimiento de conocimiento. Y pues si está alguna duda, ya saben, tienen mi WhatsApp, la resolvemos en clase y pues para poder dejar puntos en claro. De antemano les agradezco la atención prestada, les deseo un excelente fin de semana. Hasta luego.